Hoy vamos a reaccionar a clichés literarios del viaje en el tiempo de nuestro amigo Mohamed Mohamed Davila. A darle. Ya me he quejado antes de los Deus Ex Machina, cuando el autor, sin saber cómo resolver los conflictos de su trama, usa una herramienta digna del escritor más mediocre. Mete su mano para que, de forma antinatural, nada armónica y vomitiva, la trama se resuelva por el poder del guión. Estos Deus Ex Machina aparecen en diferentes presentaciones, desde el power-up sin sentido que adquiere el prota en la batalla final, hasta el poder del amor que permite que un personaje supere al villano solo porque consiguió novia. Pero de entre todos los Deus Ex Machina que existen, encontramos uno que es especialmente aberrante y ridículo, donde el conflicto es tan grande y el autor no quiere cargar en su historia con las consecuencias de su trama, que termina reescribiéndola y dejando todo en un simple «Esto no pasó», donde literalmente se da un paso de forma cobarde o muchos pasos hacia atrás, destruyendo en el camino una de las tramas más interesantes de la ciencia ficción, usándolo como un escape de su falta de talento. Hola a todos, soy Mohamed Dávila. En, muy, en muchos de sus máquinas, de sus máquinas, la mayoría de las obras largas tienen máquina. No sé pronunciar, perdón, no sé pronunciar. Pero tienen. Es Naruto, las especiales Naruto y Viajes en el Tiempo, y Dragon Ball y Viajes en el Tiempo. Todos shonens o todas las obras famosas. En un tiempo, en un punto tienen viajes en el tiempo, en un punto, no. Una obra famosa que siga vigente, algo así, en un punto tiene viajes en el tiempo. Dragon Ball, Naruto, ya lo dije. ¿Qué más tiene viajes en el tiempo? En muchas series. Pues, hay muchas series. Y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de ese cliché que demuestra que ya no tienes ni idea de cómo avanzar tu trama y solo te queda rellenar con mucho fanservice y material para nostalgia. Hoy hablaremos acerca del cliché del viaje en el tiempo. La humanidad siempre ha tenido un gran interés por ciertos temas dentro de la El viaje en el tiempo. En una serie que se trata de viajes en el tiempo. Está chida. Está chida. Está bien. Porque se estructura de esa forma. Pero ya cuando en una serie larga meten viajes en el tiempo, pues ya hay. No está tan chido. No está tan buena la serie. Ya sabes que una serie está un poquito en decadencia. Si pone viajes en el tiempo. fantasía y la ciencia ficción, como volar, el conocer otras razas alienígenas y poder viajar en el tiempo. Todos nos hemos preguntado alguna vez si pudiéramos regresar en el tiempo, ¿qué haríamos diferente? ¿O qué haríamos de poder viajar a cierto momento ¿Viste ese meme? histórico? Así que no es raro encontrar historias que tratan de este tema, en principio a través de elementos fantásticos. La primera historia de un Si volviera el tiempo, me diría a mí mismo: ve a baño. Me diría a mí mismo: no salgas de la casa antes de cagar. viaje en el tiempo propiamente dicha de la cual se tenga registro es la obra Año 7603, escrito por Johann Hermann Wiesel Y en ese año lo hicieron. en 1781, donde una hada mágica envía a un hombre a miles de años en el futuro. Otra obra precursora del viaje en el tiempo es la segunda parte de Fausto en 1832, del alemán Johann Wolf von Goethe, donde Fausto viaja prácticamente a un isekai, ya que puede ir a un mundo de fantasía donde puede saltar a través del tiempo y el espacio. Estas y muchas historias recurrían a estanques mágicos, magos o poderes divinos para que sus personajes viajaran en el tiempo. Era lo típico en aquellos años. Es decir, antes de la publicación de la teoría de la relatividad en 1915, no existía ningún argumento científico sólido para creer que el viaje en el tiempo era posible. Aunque se debe aclarar que la relatividad solo da claridad sobre el viaje en el tiempo hacia adelante.
nunca hacia atrás. Pero eso no evitó que legiones de escritores despertaran su interés por escribir usando esta premisa. Si bien el concepto de la máquina del tiempo fue popularizada por la increíble obra de H.G. Wells, publicada en 1895, ya existían obras que usaban este concepto. De hecho, el primer registro de una obra que hablara de una máquina en el tiempo es del español Enrique Gaspar y Rimbaud, en su obra El Anacrónope, publicada en 1887, casi 10 años antes de Wells, haciendo que el concepto de la máquina del tiempo sea un invento español. ¡Viva Españita, carajo! Ahora Los españoles, adelantando todo. regresen el oro. Otra obra anterior a Wells fue La Historioscope, de Eugene Mouton, pero esa la escribió en francés, así que ignorémosla. Desde entonces, es inevitable que cualquier escritor prolífico de la ciencia ficción escriba, aunque sea un pequeño relato sobre el tema, inundando todos los medios con máquinas, personajes o tramas de viaje en el tiempo. Y como cualquier tema el cual se hace popular, empiezan a aparecer los clichés. ¡Malditos clichés! ¡Lo arruinaron todo! Ok, lo primero es separar las historias de viaje en el tiempo con el cliché del viaje en el tiempo. ¿Cómo lo diferenciamos? Muy fácil. En una historia de viaje en el tiempo, la historia, la premisa, el argumento trata del viaje en el tiempo, como es el caso, por ejemplo, de Volver al Futuro. Sin el viaje en el tiempo no hay historia. Todo gira alrededor de que este concepto existe. Las historias de viajes en el tiempo son muy complicadas de hacer. Se me cayó algo. Aunque se trate de una historia 100% viaje de tiempo, pues siempre tienen, ¿cómo se llama? Errores argumentales y cosas así. También obras como Predestination o El efecto mariposa, que tratan de... El efecto mariposa. Vela. Honestamente está medio aburridona, pero está chida. Forma crítica el jugar con el tiempo o el apego al pasado. Por otro lado está el cliché del viaje en el tiempo, que trata de obras de ciencia ficción o fantasía donde la historia ha sido creada y no gira en absoluto en torno a que exista el viaje en el tiempo, sino que en algún momento la trama se tornó demasiado oscura, el villano ganó o simplemente ya pasaron el punto de retorno donde el héroe no puede ganar y simplemente aparece el Deus Ex Machina en forma de máquina en el tiempo para solucionarlo todo. Pues no importa el desarrollo del personaje, los sacrificios o lo bien que el villano ejecutó su plan. Simplemente regresamos en el tiempo y ya está. ¿Recuerdas esa muerte épica? Pues ya no significa nada. Regresamos en el tiempo. Es casi como decir que todo fue un sueño. Pero incluso eso es mejor porque cuando despiertas no tienes piernas. Alguna consecuencia hay. Pero en este caso no solo los héroes tienen otra oportunidad, sino que además están en ventaja al saber todo lo que va a pasar. Este cliché es la demostración que un escritor chetó demasiado a su villano o en su clímax quiso que se viera que el problema era imposible de solucionar y de esta forma aumentar la tensión dramática. ¿Qué obras? Por ejemplo, en Dragon Ball, en la película Batalla de los Dioses, ¿se acuerdan? En la que el que lo haya visto. Literalmente, Freezer destruye el mundo y este Beerus, o cómo se llama el ángel, ¿cómo se llama? Whis, reinicia el tiempo. No, Goku. Nomás te voy a dar esta oportunidad, Goku. Mi corazón lo siente. Y ya, de ese tiempo y todos felices. La verdad que sí. ¿Cómo se llama? Si no está bien empleado, sí, acaso un poco. Haciendo que el público se pregunte, ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero el autor también se pregunta, ¿y ahora cómo los voy a sacar de esto? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No. ¿Qué meto? ¿Un Power Up? Un Power Up, no. Lo mato. Yo sé. No sé qué viaje al pasado. Entren en el pasado. Y regreso al futuro.
y muere villano de una enfermedad. Y en Imagínate. su infinita imaginación y en una apoteosis de su talento se le ocurre reescribir la historia con un conveniente viaje en el tiempo. Meter de repente una máquina del tiempo o una forma de viajar en el tiempo en tu historia es inevitablemente una forma de romper la trama. Y no hay forma creíble de hacer que tus personajes no abusen de regresar en el tiempo de la misma forma que cualquiera que juegue en emuladores de Super Nintendo abusa de poder grabar en cualquier parte del juego. Es totalmente normal. Con regularidad, uno de los grandes problemas de las historias de viajes en el tiempo es que crean enrevesadas reglas para explicar su viaje temporal. Que al final esas reglas se encontrarían a sí mismo y al final no tiene sentido las reglas. Y luego las mandan totalmente a la Sí, basura. Así que para poder disfrutar realmente de estas historias debes apagar un poco el cerebro e ignorar lo que la Sí. misma historia te explica. Sí. No le pienses mucho, como en Dragon Ball. Y donde Trunks llegó. No, esta es otra realidad, carnal. Ah, está bien. Pero creo que después sale en Super, ¿no? Que sí afecta el pasado y el futuro y mensaje y media y no sé qué. Como Superman, que luego de tener que decidir entre salvar a su amada o a muchas personas en uno de los dilemas más grandes del personaje y sufrir por la muerte de Lois Lane, entendiendo que su enorme poder no significa que pueda salvarlos a todos y ¿qué está haciendo? ¿Cómo que regresa en el tiempo para salvarla? Eso es estúpido, están destruyendo toda la trama. Pasa lo mismo con JoJo's en su parte 4. Una vez que el villano ya estaba acorralado, le hicieron un Diabolus Ex Machina y lo chetaron con el poder de volver en el tiempo para que la historia pudiera seguir un poco más. Otro ejemplo es cuando en Dragon Ball Z se explica que Sí, pero en JoJo's creo que hasta creación es obvia. En JoJo's da risa, porque no te lo tomas en serio, eso de viajar el tiempo. Es una mofufada, la verdad, pero da risa. la máquina del tiempo no reescribe la historia, sino que crea una nueva línea temporal. Algo que explica por qué cada vez que alguien arruina todo, simplemente Trunks no regresa de nuevo en el tiempo. Bien, pero luego aparece una segunda máquina en el tiempo en la cual viajó en el pasado, en un futuro donde mata a Trunks. Esto crea una paradoja que rompe sus propias reglas y todo se complica cuando... Se supone que Trunks viajó a otra línea temporal que no es la misma suya. No puede ser en la misma línea temporal. Pero, por ejemplo, Cell sí puede hacer una línea temporal directa. ¿Me entendieron? Cuando en Super dicen que no son líneas distintas, sino que son otros universos, donde significa que existen al menos 3 universos donde Goku existió, pero en el universo gemelo al suyo no. Dragon Ball tiene grandes peleas, pero sus tramas son bastante estúpidas, especialmente cuando trata de explicarte En Dragon Ball ya hay que apagar el cerebro, la verdad. Temas complejos. Y no es su único problema. No somos nadie de cana Goku. Problema con este cliché, no olvidemos la cámara del tiempo, donde pueden entrenar un año en un día, pero que luego no usan más porque, por razones supongo, Gohan y Goku la usan una sola vez y luego, teniendo días para poder usarla varias veces más, simplemente rehusan la idea porque si no destruirían al villano como basura. Eso de descansar fuera no tiene sentido. Bien podrían descansar un año entero dentro de la cámara del tiempo. La cámara está equipada con camas cómodas, comida infinita y todo lo que necesitaban. Es un Deus Ex Machina en toda regla. Especialmente porque en Dragon Ball chiquito la cámara del tiempo no hacía eso. Dragon Ball además puso de moda eso de entrenar en un lugar donde el tiempo funciona distinto. Es básicamente poder aumentar el poder de tus personajes en medio de la batalla final, sin tener que pasar por un arco de entrenamiento propiamente dicho. Y muchos shonen ya empezaron... La verdad, Akira Toriyama no se la quiso complicar. Wow, que mis personajes sean más poderosos rápido. Mira, carnal, en este lugar no puedo hacer tiempo. Puedes entrenar infinitamente. A abusar de eso. Uno de los grandes problemas del viaje en el tiempo es que realmente no existen. No hay material científico realmente válido para poder realizar este tipo de historias. Todo se basa meramente en temas especulativos. Entonces, la ciencia ficción ha tomado 2 grandes ramas.
Una donde el personaje puede viajar al pasado y cambiar los hechos para así modificar su futuro, y otro donde el tiempo es totalmente inalterable. Ambos sistemas de viaje en el tiempo tienen sus complicaciones, pero el tiempo inmutable es menos usado para este cliché, mucho menos, porque precisamente lo que necesita la trama es deshacer la porquería que ya estableció el autor. Un caso Yes. curioso es el de la saga de Harry Potter y su obra de teatro, que luego fue canonizada como el 8º libro de la saga. ¿Por qué? Pues por dinero. Esta saga ya había planteado los viajes en el tiempo desde el libro 3, pero siempre estableció que los giratiempos no podían cambiar la historia, colocándolos en el sistema de tiempo inamovible. Pero el legado maldito, tras salir con esa enorme fumada de que existe una hija ilegítima de Voldemort, ahora introduce un giratiempo que sí puede cambiar la línea temporal. Y se forma un desmadre de fanservice y cringe, algo totalmente absurdo porque no explica por qué no fue usado para detener a De cada verdad, no he visto Harry Potter. No. mago tenebroso en cuanto aparecieron. Uf. Y ni hablemos de la siempre confiable estrategia de los cómics de reiniciar sus franquicias con la segura y nada conveniente crisis. No es un secreto para nadie que los personajes de cómics son más viejos que nuestros padres y muchos de ellos tienen cómics semanales por décadas, donde ya se han explorado todo tipo de cosas y han evolucionado de 1000 formas distintas. Las empresas de cómics quieren que sus personajes avancen, pero al mismo tiempo que no cambien mucho, pero al mismo tiempo que sean actualizados para nuevas generaciones. Por eso no sorprende que cada ciertos años aparezca un nuevo evento que distorsione el tiempo y la realidad y estos personajes regresen a su status quo, solo que ahora ya no naciendo en los 40, sino en los 80, en los 90 o incluso en los 2000, pero con un lavado de cara, una movida cobarde porque no tiene. Vean la serie de DC Comics, las series animadas, tan chidísimas las películas, la de Flashpoint, todas esas tan chidísimas, las recomiendo. Tienen los huevos para decirle a sus fans que estos últimos 10 años de historia serán descanonizadas. Es más todo eso sí pasó, pero la continuación es un regreso al pasado. Uno de los más grandes ejemplos de esto es lo que le hicieron a Spider-Man, que luego de muchísimos años de encontrar al fin la forma de tener una vida junto a Mary Jane y tener una hija, le obligaron a hacer un trato con Mephisto para borrar toda su evolución de personaje ¿Neta? y volver a sus inicios como un adolescente sin pareja, algo que muchos fans rechazaron, y esto se debe a que muchos autores de Marvel consideran que la única trama que se puede tener del personaje de Spider-Man es el buscar pareja mientras es un héroe odiado o el trauma de la muerte de sus padres y su tío. No, en serio, traten de pensar en una versión de Peter Parker donde sus arcos de personaje no sean esos dos. Son muy pocos y la mayoría es cuando funge como secundario. Pero esta manía no quedó solo en los cómics. Recordemos que X-Men Días del Futuro Pasado solo es una excusa para recastear a los X-Men originales en una especie de reboot suave. Otra forma muy usada del viaje. ¿Han visto esa película? Yo la primera vez que la vi, estaba más chiquito y dijo, oh, flipó, porque pues aparecieron los antiguos, los de X-Men, los antiguos de X-Men, y oh, che, no sé qué. Y la vi otra vez, tremenda cagada. En el tiempo, como cliché, es hacer un sancocho de fanservice, porque ¿para qué tener que pensar en cómo crear nuevas tramas interesantes y generar momentos icónicos si simplemente podemos viajar en el tiempo y revisitar momentos icónicos amados por los fans? Como cuando los personajes viajan en el tiempo y justo llegan al momento más emocionante de la primera película. Todo esto para que podamos revisitar personajes muertos a los que los fans le tienen cariño y forzar una interacción emotiva. Thanos ganó al destruir las gemas y evitar que pudieran usarlas para revertir el chasquido. El nuevo poder del mundo cuántico de distorsionar el tiempo nunca tuvo sentido porque cuando la primera avispa quedó atrapada sí envejeció. Ahora que el tiempo pase más lento como. Fíjate, les voy a contar algo. En Ant-Man son de las películas con los poderes más inconsistentes del mundo. Porque la primera explican que cuando. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje principal, pero cuando se cogía. Cuando se cogen las cosas, perceben su peso. Pero esa misma película hacer una escena de que el viejito tiene un tanque de como 800 kilos,
800 toneladas y lo o que tiene un edificio. Nunca explican que se supone que pues se supone que el pez siempre se conserva. Igual cuando ese Ant-Man monta las cucarachas, no, pues como están montando un humano de como 90 kilos, pues no tiene ningún sentido. Según yo, Ant-Man son de las películas más inconsistentes de su misma lógica. Con Scotland no significa de que puedan viajar hacia atrás. Es una fumada para justificar la forma en que podían solucionar el problema. Pasa lo mismo con Shrek 4, donde los guionistas aceptaron al fin que estaban rascando el fondo de las ideas, por lo que al final les pasó como Spider-Man. Los guionistas de Hollywood creen que una vez que el personaje está casado y tiene hijos, ya no tiene nada que ofrecer si no es regresado a sus orígenes. El viaje en el tiempo es un elemento increíblemente interesante de la ciencia ficción, pero lastimosamente también es el cliché más grande de este género. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Ya me he quejado antes de los Deus Ex Machina, cuando el autor, sin saber cómo resolver los conflictos de su trama, usa una herramienta digna del escritor más mediocre. Mete su mano para que, de forma antinatural, nada armónica y vomitiva, la trama se resuelva por el poder del guión. Estos Deus Ex Machina aparecen en diferentes presentaciones, desde el power-up sin sentido que adquiere el prota en la batalla final. La verdad, toda obra larga que se respete tiene viajes en el tiempo. Un cliché de un cliché de un cliché. Hasta... ¿Cómo se llama? Hasta... ¿Cómo se...? Mira, hasta One Piece tiene viajes en el tiempo. Todo tiene viajes en el tiempo. Es un cliché literario que a veces... Que si lo llevan... Hay que pagar el cerebro para disfrutarlo, como dice. Si lo llevan bien, te diviertes. Pero si no pagas el cerebro y buscas la lógica al viaje de tiempo, ya se acaba la diversión.